Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al último día de junio, viernes 30 del año 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Solo muerto lo callarían. Ayer lo mataron. En la entrevista que le hice a Hipólito Mora el pasado 28 de noviembre, me reiteró lo que siempre me había dicho. Solo muerto me callarán. Ayer lo mataron. Mora se dio a conocer a nivel nacional hace unos 12 años, cuando ante el desbordamiento del crimen organizado en Michoacán y las ausencias de la autoridad local y federal, formó el primer grupo de autodefensas, lugareños de la Tierra Caliente, a los que organizó y armados se declararon como una organización civil ante los embates del crimen organizado. Pasaron los años, los gobiernos Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador, y ese estado siguió dominado por el crimen y la violencia, existiendo zonas que son territorio narco. Con Mora hablé varias veces. La penúltima le decía el 28 de noviembre, tras un atentado donde le mataron a 2 escoltas, y luego el 4 de marzo que sobrevivió a otro atentado. Bragado que era. Una y otra vez me reiteró que solo muerto lo callarían, que no le temía la muerte y que tenía muchos huevos. Ayer en La Ruana lo mataron a tiros, lo mismo que a sus 3 escoltas. Esa es la fuerza y dominio del crimen organizado, indemne, que ha sido el contrario, fortalecido por la ausencia de una política federal que el presidente López Obrador ha limitado a la frase de abrazos y no balazos, y que cuando el miércoles le plantearon en la mañanera la crisis de los 16 secuestrados en Chiapas, salió con la ocurrencia que ayer corrigió, de que hablaría con sus padres y abuelos para luego presentar un amblito de peluche y se fue a desayunar. Y por eso, en lo que va de su gobierno, al día de ayer han matado a 150,112 personas, y las que faltan de aquí a octubre de 2024. Que sigan los abrazos y seguirán los muertos. Retales. 1. Regreso. Juan Ramón de la Fuente me dijo ayer que en la tercera semana de septiembre, que inicia la Asamblea de la ONU, en donde él es el representante permanente, volverá a México a tomar su plaza de maestro emérito de la UNAM, de la que tiene licencia sin sueldo. Es interesante ver que su regreso será posterior a que tanto la oposición como Morena hayan definido sus respectivos candidatos presidenciales. 2. Simulación. El INE declaró que las campañas de los precandidatos de Morena no son tales ni ellos precandidatos y que pueden seguir. Así la autoridad electoral se suma a la simulación ilegal de partidos y se niega a llamar pato al que tiene plumas de pato, patas de pato y grazna como pato. Es un ganso, concluyeron. Y 3. Comité. En este escenario de simulación, la oposición dio a conocer al comité organizador que regirá su proceso para elegir a su candidato presidencial. Está formado por 7 exconsejeros del instituto y 6 representantes de partido. En este escenario, Claudia Ruiz Massieu se borró ayer de su lista de presidenciables. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Bufonería trágica. El asesinato de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, me llevó a poner como tema principal de esta columna la violencia que sacude a México. El hecho ocurrido en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista en Michoacán, es un eslabón más de una serie de feroces agresiones que reflejan el grado de descomposición que padecemos en México.
No pasó un día sin que tengamos actos de violencia de alto impacto. La madrugada del sábado inició la semana del horror. 5 hombres y 2 mujeres fueron descuartizados y sus restos esparcidos en la avenida 16 de septiembre de Chilpancingo. El lunes fue asaltada una joyería en Plaza Antara, uno de los lugares supuestamente más seguros y vigilados de la Ciudad de México. Los rateros tuvieron 10 largos minutos para romper las vitrinas blindadas con mazo. Se llevaron 15 relojes de alta gama con un valor de 1.7 millones de pesos. El martes fueron secuestrados 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. No han aparecido. Sus captores, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación, exigen la liberación de la cantante Nayeli Sirene, secuestrada por el cártel de Sinaloa. El miércoles explotó un coche bomba en Celaya, Guanajuato. Al menos 4 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos de gravedad. Ayer también fue asesinado el coordinador de la bancada del Partido Verde en la Costa Chica de Guerrero, Jesús González Ríos. Lo encontraron con huellas de tortura y atado de manos. Y a pesar de todo, el presidente López Obrador hizo declaraciones al inicio de la semana que suenan como a bofetada a las víctimas y sus familias. El hombre que vive en un palacio blindado dijo que México es un país muy bello y seguro. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, se enteró del asesinato de Mora durante la presentación del comité organizador de la elección del candidato presidencial del Frente Amplio por México. Le pedimos un comentario sobre la ejecución de Hipólito. Dijo: es el costo que está pagando la sociedad michoacana por el hecho de que Morena se alió en 2021 con el crimen organizado para ganar la gubernatura. Luego ellos vienen a cobrar cuentas. Chucho alzó las cejas cuando evocamos las declaraciones de López Obrador de que México es un país seguro. Es una bufonería trágica. No quiere reconocer la realidad, dijo. Y el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero: es sorprendente la trivialización que hace el presidente de la violencia. Ya lo perdimos. Parece un disco rayado. Eso y el grado de violencia al que ha llegado el país, la normalización que hemos hecho los ciudadanos, son las 3 cosas que nos deben de preocupar. El exdiputado federal del PRD, Fernando Belauzarán, contrastó: mientras el país se cae a pedazos, la violencia crece y el crimen organizado se empodera, el presidente está obsesionado en sabotear el proceso de la oposición. Esa es la tragedia nacional. Primero fue el senador Germán Martínez, seguido de Mauricio Vila, luego Lili Telles y ahora Claudia Ruiz Massieu. Los 4 se bajaron de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Todos, salvo Vila, hicieron críticas al método anunciado el pasado lunes por dirigentes de los partidos y representantes de organizaciones ciudadanas. Ruiz Massieu expuso sus razones en un video. No puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. No puedo estar de acuerdo con un padrón acotado que excluya la mayoría ciudadana. El ex senador del PAN, Jorge Luis Preciado, otro de los aspirantes a la candidatura del Frente, no tarda en tomar la decisión. Nos mandó un video en el que señala: la verdad, como va Lili, tiene razón. Debimos haberle contestado varias de sus preguntas. No podemos permitir que ya se respire cargadas cuando todavía no inicia el proceso. Fuentes cercanas al Frente Amplio por México dicen que ayer comieron juntos Xóchitl Gálvez y Santiago Krill. A ver si no nos dan una sorpresa. Pese a las críticas de los que se bajaron del proceso del Frente, coincidimos con el exconsejero del IFE, Marco Baños, en que el método de elección del candidato es un ejercicio de apertura que hay que reconocerle a las dirigencias de los partidos.
Baños es uno de los 13 integrantes del comité organizador de la elección del candidato. Lo acompañan por el lado ciudadano el exdirector del Registro Federal Electoral, Manuel Herrero, pero también los exconsejeros electorales Arturo Sánchez, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, María Teresa González Luna y la exconsejera electoral del IFE en Yucatán, Patricia McCarthy. 7 en total. Por los partidos integran ese comité Armando Tejeda y Raimundo Bolaños, del PAN, Rubén Moreira y Rolando Zapata, del PRI, y Claudia Castelo y Luis Espinosa Cházaro, del PRD. Son 6. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. El ilusionismo de un charlatán. Todas las malas decisiones del presidente se pueden criticar con respeto, aunque no sea recíproco. Pero ningún respeto merece ordenar una fiesta para el autoelogio en medio de un baño de sangre y balas en el país. ¿A quién quiere engañar? La devoción por un charlatán, por gran ilusionista que sea, debe tener como límite el respeto a sí mismo como seres pensantes. ¿Qué van a festejar los seguidores de López Obrador mañana en el Zócalo? Cierto es que muchos serán acarreados por los gobernadores, pero también los habrá quienes van por su voluntad y con entusiasmo. Voten por Morena, condenen el pasado, exploten contra la Corte, pidan expropiaciones y griten sus fobias a la prensa. Pero respétense. Ir a festejar al Zócalo al presidente que lleva 158,000 homicidios dolosos y 41,000 desaparecidos, luego de prometer que acabaría con matanzas y desapariciones, es faltarse al respeto. ¿Qué festejan? La chacota de López Obrador por 14 funcionarios chiapanecos secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Que sicarios arrodillen a empleados públicos secuestrados y los hagan rogar clemencia? ¿O festejan que el presidente les pida a los sicarios que se porten bien o los va a acusar con sus papás y sus abuelos? López Obrador se burló de los británicos preocupados por la criminalidad en México y les dijo que vengan con confianza, porque el país que gobierna es seguro. Ya hay coches bomba en México. El miércoles en la noche en Celaya explotó uno que hirió a 10 integrantes de la Guardia Nacional. Ayer en Michoacán emboscaron y asesinaron a balazos a Hipólito Mora y 3 escoltas. Luego los incineraron. El exsecretario de Seguridad de Acapulco fue detenido por la desaparición de 2 marinos que la alcaldesa puso como escoltas del senador de ese partido, José Narro. La alcaldesa de Tijuana se tuvo que ir a vivir a un cuartel para que no la maten. Grupos criminales paralizaron los municipios de Iguala y Taxco. En Chilpancingo aparecieron los 5 hombres y 2 mujeres desaparecidos hace 2 semanas, descuartizados con cabezas en cofre de una camioneta y los restos esparcidos sobre la avenida 16 de septiembre. Los criminales dejaron cartulinas con mensajes a las autoridades de la capital guerrerense por falta de cumplimiento a acuerdos y apoyos brindados. En Morelos, 2 presidentes municipales, 3 exalcaldes, una diputada local, un regidor, 2 exdiputados, candidatos al Congreso Federal y al Estatal, han sido asesinados en 2 años. Durante el fin de semana, atentaron a balazos contra el dirigente del Partido Verde en Morelos. El gobernador de San Luis Potosí exigió a la prensa no estar chingando, porque necesitamos diversión. A mí me gusta la sangre, ver arder el mundo. En Chiapas hay una guerra entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Como explicó ayer Jorge Fernández Menéndez en su columna Razones, qué mejor demostración del involucramiento de autoridades con los grupos criminales que las propias denuncias que hacen unos grupos criminales contra otros, señalando con nombres y apellidos a quienes trabajan para cada cártel.
Las autoridades chiapanecas trabajan para el cártel de Sinaloa, señalan los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, que llegaron al estado a disputarle la frontera a los gángsters de Sinaloa. Quieren esa zona estratégica para facilitar el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos, que es el nuevo gran negocio, por lo lucrativo, de los grupos criminales. Las dos fronteras, con Guatemala y con Estados Unidos, en poder, o de buena parte de ellas, de los cárteles. Sangre y fuego en 81% del territorio nacional. El número de asesinatos en México con López Obrador es el más elevado que se registre en un sexenio. 158,000 homicidios dolosos. Los desplazados por la violencia suman decenas de miles en un solo sexenio. El Financiero informó esta semana que en 2021, el dato más reciente, al menos 28,943 personas tuvieron que desplazarse de forma forzada dentro de México, lo que contrastó con los 9,741 del año anterior y con las 8,664 de 2019. Para eso no hay Estado. El presidente anda en la grilla, que si las corcholatas o el dedazo de Claudio X, y la faramalla de los conservadores con sus candidatos que se bajan por el método. Y cuando le inquieren sobre la violencia criminal, dice que eso no es cierto, que en México hay paz. Y si el segundo cártel más poderoso del mundo le disputa un estado entero al cártel número 1 del planeta, también mexicana, responde con chistoretes. A los ciudadanos los están matando, a funcionarios los secuestran y los toman de rehenes en la guerra cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación. Asesinan, descuartizan e incineran. Ya hay coches bomba. ¿Y qué hace López Obrador? Las dos reuniones con gobernadores ha sido para las reglas de campaña de Morena y para organizar la fiesta de mañana sábado por la victoria de hace 5 años. Al arranque del gobierno, el presidente publicó en la página 73 del Plan Nacional de Desarrollo. Para entonces, el último año de su gobierno, la delincuencia organizada estará reducida y en retirada, y México habrá dejado de ser la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia, desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Ahí está. Este es el personaje a que irán a ovacionar. Unos acarreados por gobernadores, toda la comprensión para ellos. Otros irán para hacer méritos políticos. Grillos, los conocemos, pero también estarán los fanatizados por el ilusionismo de un charlatán. Eso no tiene perdón. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el periódico 24 Horas. ¿Qué festejamos? El secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, el estallido de una autobomba en Colima, el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán, deberían servir para reconsiderar la autocelebración presidencial de mañana sábado. ¿Qué celebra el presidente si después de haber ganado el cargo por el que peleó 18 años el país está en llamas y el único que no lo ve es él? 5 años después del triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, muy poco hay que presumir, salvo el incremento de los beneficiarios de los programas sociales cuya nula planeación tiene ahogado al gobierno a pesar de que se diga lo contrario. Poco hay que celebrar. López Obrador no ha cumplido las 2 promesas más importantes de su campaña: pacificar el país y acabar con la corrupción. Estudios y más estudios, análisis de riesgo por zonas, por estados y hasta por colonias, demuestran que la delincuencia organizada ha avanzado como nunca, gracias a la estrategia
si así se puede llamar, de seguridad aplicada por este gobierno. López Obrador pegó de gritos cuando el jefe del Comando del Norte de Estados Unidos, el general Glenn Banner, declaró el 18 de marzo de 2021 que entre el 30 y 35% del territorio nacional estaba controlado por los cárteles. Banner, quien estuvo ayer de visita en nuestro país y se reunió con los secretarios de la Defensa y Marina de manera informal, dijo que los cárteles operan en áreas que son con frecuencia ingobernables. Un estudio reciente establece que ese porcentaje llega actualmente al 82%. López Obrador prometió el 22 de julio pasado, hace casi un año, que si la estrategia de seguridad no funcionara, seríamos los primeros en cambiarla. Dijo que lo haría por honestidad intelectual. ¿Qué más pruebas requiere para darse cuenta de que los abrazos y acusar a los delincuentes con sus mamás y sus abuelitos es un rotundo fracaso? En el momento de redactar estas líneas, hay 16 familias en Chiapas rogándole al gobierno que atiendan las peticiones de los secuestradores. 4 familias velando a sus muertos en La Ruana. Y 10 familias de policías de la Guardia Nacional en las salas de espera de los hospitales, en donde convalecen sus hijos y esposos afectados por la explosión de un coche bomba. En cualquier otro país sería suficiente para cancelar o posponer cualquier festejo masivo. El presidente dijo hace unos meses que si fracasamos en seguridad, se perdería nuestro legado. A lo mejor ya se le olvidó. José Ramón de la Fuente ya tenía previsto regresar al país, pero como secretario de Relaciones Exteriores. No se le dio, y ahora se desliga del gobierno para regresar a la UNAM como responsable del estudio de la globalización o algo así. Algunos ven su regreso a la UNAM como un intento de incidir en el proceso de sucesión del rector Enrique Graue. Pero el coto de poder que podría tener en la casa de estudios es ahora muy limitado. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde destacó el rescate del Fertinal como una de las decisiones de apoyo al campo más importantes del presidente López Obrador. Su visita a este municipio sirvió también para conmemorar al general Lázaro Cárdenas. Realmente pasó a la historia por consagrar muchos de los anhelos de la Revolución Mexicana. A Lázaro Cárdenas se le recuerda por haber hecho la verdadera reforma agraria en nuestro país. Se le recuerda por la expropiación petrolera, por ser uno de los grandes héroes que marcaron nuestra patria, dijo. Teléfono Rojo, por José Ureña, que se publica en el periódico 24 Horas. ¿De dónde sacar 49,000 millones para pagar a maestros? El reto es de Rogelio Ramírez de la o más puntualmente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque la instrucción es del presidente de la República. Y Andrés Manuel López Obrador, lo saben todos sus subordinados, no acepta desobediencias o retrasos en el cumplimiento de sus órdenes. Menos si la promesa la hizo públicamente, como esa del 15 de mayo, de no tener un maestro en el sistema de enseñanza pública con salario inferior a los 16,000 pesos mensuales. Fue un compromiso ante la República y el magisterio, del cual está prendido el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda. De esas negociaciones están pendientes porque de ellas depende su tranquilidad y la de sus familias. Decenas de miles de educadores y personal administrativo de la Secretaría de Educación Pública. Un desembolso inesperado. El tema sorprendió a muchos, pero más al secretario Rogelio Ramírez de la porque aunque era una inquietud general y parte de las peticiones del CENTE, de Alfonso Cepeda, no había decisión para fijar un salario base para el sector. Pero avanza.
Se está en la etapa de ajuste primero para tener un padrón del personal de enseñanza peor pagado, y la promesa presidencial debe quedar saldada en los próximos meses. Pudiera pensarse en el fin de cursos, en julio próximo, como una fecha fatal, pero la burocracia es un aparato lento, paquidermo reumático. Le ha llamado el presidente y tal vez se necesite más tiempo. El desembolso adicional, estimado de 49,000 millones de pesos para este año, es diferente a los acuerdos de retabulación e incremento anual, 8.2% en promedio, 6 directo al salario y 2.2 en prestaciones. Según Hacienda, esos pagos están prácticamente regularizados e incluyen retroactividad al 1 de enero para todos los sindicalizados de enseñanza básica y técnica. Pero todavía hay cuentas multimillonarias pendientes y se arreglan con el secretario Rogelio Ramírez de la O, porque en asuntos económicos la Secretaría de Educación Pública es y ha sido simple testigo. Destapador desesperado. La política actual rebasa las crónicas. Apenas circula el libro 4 corcholatas y un destapador, donde se analizan las personalidades de Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Pero lo prometido en Palacio Nacional ya quedó rebasado. Andrés Manuel López Obrador no nada más destapará con el dedo a su corcholata, sino también a la del frente opositor. Lo hará el lunes próximo, según dijo, porque a su juicio todo es simulación, y él ya sabe quién será el escogido entre la sociedad civil, panista, priista y perredista. Veremos si menciona a Xóchitl Gálvez, quien crece en las encuestas y se las verá con Santiago Krill, Enrique de la Madrid y algún otro. Si cita a Xóchitl, le habrá publicidad, y si no, ignorará una tendencia. Pero los autores del libro, Alejandro Ramos, Carlos Ramírez y Jesús Sánchez, deben hacer una versión actualizada, y si incluyen a todos los aspirantes, cambiar el título: una docena de corcholatas y un destapador. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 30 de junio de 2023. Último día de la semana, último día del 6º mes del año. Tenga usted un excelente fin de semana y un estupendo, fructífero y saludable mes de julio. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien les desea un estupendo fin de semana.